tienda empezó en Nicolás Salmerón en el 98-99 más o menos, que lo cogió Carlos, y 1 año y medio, 2 años después, Carlos sacó plaza de profesor, entonces le ofreció a Óscar quedarse con la tienda y se la quedó él hasta el año pasado. David Valdeón, recuerdo estar por allí con Ken Nimura, con Juan Esteban, estaba todo en ebullición. Óscar primero tenía una tienda muy pequeñita, luego al final se trasladó, una tienda que ha tenido sesiones de firmas, que ha estado participando en cosas en la pandemia tan importantes como lo de la iniciativa de Espero a mi librero, cosas de ese tipo en las que él ha sido en algunas pionero y en otras súper activista, que yo creo que tienen que seguir. Estoy convencido de que hay muchísima gente de que se ha acercado a los cómics gracias a que era Óscar el administrador de esa entrada a través de su librería. La librería era un poco el caparazón, pero dentro había como una llamita, ¿sabes? Que era Óscar y que, bueno, una llamita no, había algo en ignición ahí, ¿sabes? Y entonces Óscar tenía muchas ramificaciones, era una persona que se relacionaba. O sea, para él su mundo estaba centrado en el tema del libro, en el tema de la edición, no, pero vamos, el tema del libro y de la cultura. Aquel fue el comienzo del subidón a lo que llegó, que prácticamente era el que si algo se organizaba en algún sitio, sabías que Óscar estaba metido. O sea, que alguien llegue a un sitio como Santander, como hizo Óscar, y decir, pues aquí, en mi tierra voy a coger y voy a poner aquí el fuerte Comanche y voy a vender tebeos, quieran o no quieran, y al final voy a convencer a la gente para que lean tebeos, amen a los autores de cómic y disfruten de los tebeos. Eso es una labor titánica que muchos libreros no hacen. Y Óscar, cuando conocía a mucha gente, era un nexo de unión de todos, era un unificador nato, un hombre que te enganchaba con esa energía que tenía, con esa personalidad arrolladora y con ese sentido de la justicia y de la honradez. Era un hombre que no te regalaba nada, porque no te regalaba absolutamente nada, pero si tenía su confianza, desde luego que él lo daba absolutamente todo por su gente, ¿no? Óscar era una persona maravillosa que a simple vista daba otra imagen y yo siempre se lo decía, digo, ¿pero dónde vas con esas bermudas? Un hombre muy culto y sobre todo, de verdad, sobre todo con ganas de ayudar a la gente, de los que no contaban los favores. Yo lo que he aprendido de Óscar ha sido el trato humano a cualquier persona, en primer lugar, y segundo, cómo saber dar a cada persona, a cada elemento del estamento del mundo del cómic, bien sea autor, bien sea distribuidor, bien sea otro tipo de libreros, la relación que se tiene que establecer para llevarnos bien entre todos. Él tenía como esa capacidad de comprensión de los grandes problemas o tragedias personales de cada uno y la gente, por lo menos es una ilusión quizá, no lo sé, pero era una realidad. Se le quería mucho. Mi jefe era comercial de Infolibro, una distribuidora regional de Asturias, pero también hacia la zona norte. Ya le visitaba y siempre recordaré una frase que él me dijo, que a Óscar siempre había que escucharle. Se preocupaba de ver a todo el mundo y que todo el mundo tuviera su reconocimiento en las cosas y ocupar, sobre todo el que quería ocupar a la gente. Decía, pues si esto lo puedo hacer con un amigo que sé que lo puede hacer bien, pues tiramos del otro. Entonces enseguida hacía ahí un grupito y funcionaba todo fenomenal. Creo que una cosa que compartíamos Óscar y yo y que creo que fue flechazo al momento fue que hacíamos otra cosa, que era generar valor cultural y valor vivencial. O sea, que una actividad tiene mucho más que ver con lo que se experimenta en el momento que con
con los números, con los ejemplares vendidos o con el gran éxito que pueda tener una obra. Óscar era una persona que su objetivo no era venderte libros o merchan. Óscar te abría su corazón de par en par y se interesaba no por el cliente, sino por la persona. Ese punto de empatía que tenía, que visualizaba cómo se podía encontrar la gente y te daba absolutamente todo, y luego aparte pues hacía que si uno pues puede aportar algo y el otro, pues todos estábamos ahí, ¿no? para reforzarnos y para darnos apoyo. Óscar te daba siempre lo mejor. Hacía una cosa muy bien, que preguntaba mucho. Entonces iba a Madrid y se preocupaba, si íbamos a un evento, se preocupaba por ver cómo estaba organizado, para luego él poder hacerlo, trasladarlo o mejorarlo, o ver cómo esto se puede mejorar. Siempre iba a cualquier tienda o cualquier y miraba, pues mira, esto lo han puesto así, esto está... O sea, siempre estaba, no estaba nunca quieto. Esa era la mayor cualidad, el tío no podía parar. Y yo sé que él estaba, independientemente de activando la convivencia que le gustaba, yo creo que estaba testeando un poco cómo van las cosas, cómo se siente la gente, para luego ir poniendo, donde tengo que poner una tirita la pongo y donde tengo que ponerme una medalla me la pongo, aunque Óscar no era de ponerse medallas, no le recuerdo nunca sacando pecho y diciendo yo he hecho esto, esto es mío, esto lo he... porque no era su rollo. Yo creo que si hizo una labor grande y reconocible fue ayudar a muchísima gente de la que estaba empezando. O sea, yo creo que si tenías suerte de caer en su entorno y estar por allí, te ponía las cosas muchísimo más fácil. O sea, pues te iba a presentar a quien necesitaras o pues lo que te digo, te iba a dar visibilidad a ciertas personas. Ya te digo, a mí al principio... no me acuerdo, pero seguro, o sea, estoy convencido, no, o sea, no me acuerdo exactamente de quién, pero me ayudó a entrar en distribuidoras que a lo mejor tenía más problema, o sea, y luego con autores, pues bueno, con autores, pues ya sabemos cómo era. No sé, creo que la sociedad entiende que el apoyo muchas veces tiene mucho que ver con qué recibes a cambio. Y creo que en este caso era otra cosa. Creo que es un acto de generosidad. Quien hace acciones buenas y quien es desinteresado y quien es generoso realmente es bastante más inteligente que uno que mira por sí mismo y hace daño, ¿no? Porque realmente estás sembrando y estás... y aunque a veces no lo hagas, no siembres por interés, pero eso te suele revertir de alguna forma positiva, tarde o temprano, ¿no? Entonces Óscar sembraba mucho. La desigualdad es uno de los temas que más le preocupaban. El hecho de que hubiera una injusticia, que hubiera a todos los niveles, ¿no? Incluso en algo tan sencillo como que una obra no estuviera suficientemente valorada o que él creía que había pasado desapercibida. Y el tío pues se esforzaba en llevar al autor, pagarlo de su bolsillo si hacía falta, hacer la promoción que fuera. Lo único que buscaba siempre era que la gente estuviera bien alrededor y que todo fuera justo y que fuera normal. Tampoco es una cosa tan extraña el pretender que la gente esté bien y esté feliz con lo que hace. Cuando te falta un amigo puede ser doloroso, pero cuando te falta un amigo generoso es que creo que no solo pierdes tú, sino que pierde el mundo, ¿no? Y creo que esa es la manera que tenía de apoyarnos a mí y creo que a cualquiera que mereciera cualquier tipo de apoyo.
aquella zona de Cantabria, que no había demasiada actividad, de pronto él se erigió como el rey de la, no te voy a decir la cultura, pero sí el rey del noveno arte en Santander, y de allí empezó a extender sus tentáculos y se hacían cosas que anteriormente pues parecía que en Cantabria estaba todo bastante más tranquilo. Algo se hacía, evidentemente, porque siempre se hacen cosas, lo que pasa es que no con el ruido y con el movimiento que hacía él. Entonces yo creo que aportó muchísimo, desde las jornadas profesionales, los salones de cómic populares, el apoyo al Salón del Libro, la asociación, que ya no recuerdo cómo se llamaba, de todas estas cosas cántabras de cultura que él estaba metido y tal. Pues cosas que a él se le ocurrían para su librería o para su negocio o para mejorar el mundo del cómic, visibilizar autores o lo que sea, siempre te llamaba, te avisaba y te decía, ¿te interesa esto y tal? Entonces empezamos a hacer pues giras de autores por el norte. Muchas veces pues él me contaba cosas que había hecho y yo pues cogía la idea y la replicaba aquí. Muchas veces él también me preguntaba, como al final nosotros es verdad que aquí tenemos mucho más, al estar en el centro, tenemos mucho más tránsito de gente, de autores. Pues hostia, pues he visto que has hecho esto, ¿cómo lo has hecho? Tal. O sea, siempre había un trabajo en equipo. De hecho, luego lo fuimos aumentando y eso derivó en la asociación que hemos fundado, que era una asociación que íbamos a haber fundado con él. Y bueno, pues pasó todo lo que pasó y al final también pues acabamos fundando, que éramos un grupo de tenderos que trabajábamos en cierto modo, él era el eje del nexo de unión. No tomaba nunca el protagonismo, ¿no? Le encantaba, yo creo que su carácter era que le encantaba organizarlo todo, pero luego desaparecer, ¿no? Poner las cosas en marcha. Él lo preparaba, te hacía todo lo que fuera, te veía feliz y él ya estaba pergeñando la siguiente liada, o sea que era así. Óscar allí era un poco como si metes ahí una partícula de energía de estas infinitas que se mueve, vibra y va transmitiendo a todo el mundo, ¿no? Hicimos en el Palacio de la Madalena la primera exposición grande de cómic que se hizo en Santander en el Palacio, sobre los personajes de Spirou y Fantasio, donde toda la zona norte y otros autores del resto de España hicieron unos 70, 80 ilustraciones de homenaje a Spirou, y se tituló Un botones en Palacio. Y yo creo que fue la primera vez que vi yo en el Palacio de la Madalena, en el frontal, dos grandes cartelones con el personaje de Spirou, hecho por una autora santanderina, y el título, Un botones en Palacio. Y bueno, quedó la directora tan encantada que siempre estaba deseando que hiciéramos más actividades con ella. Y eso era gracias a Óscar y cómo se movía de bien dentro de las instituciones en Santander. Aparte de llevar varios años la Feria del Libro, estuvo también involucrado cuando se hizo el Cantabria Alternativo y todas esas cosas. Y luego se hizo en la Madalena unas jornadas profesionales de ilustración. A mí lo de hacer aquel evento de hace, ya no recuerdo cuántos años, unas jornadas profesionales en el Palacio de la Magdalena, a mí aquello me flipó porque fue algo que él armó muy bien y yo pensaba que iba a ser imposible que le cediesen ese espacio, que hubiese esa colaboración. Lo consiguió, todo funcionó a las mil maravillas, los invitados felices y dije, hostia, Óscar, esta vez sí que chapó porque te ha salido bordado en un concepto muy distinto a lo que se estaba viendo en España en esos momentos, ¿no? Me parece que él ahí fue muy pionero. Y de hecho a nivel nacional también ha hecho un montón de cosas y era muy respetado. De hecho es que se hizo muy respetado en el mundillo. Yo siempre lo cuento, yo al principio íbamos de salones, de viaje, y evidentemente yo iba a firmar, iba a presentar mis cosas y iba con Óscar. Con el paso de los años, la gente me preguntaba por él si yo no iba con él. O sea, el importante ya empezó, digamos que ya ahí entendí mi lugar en el mundo. Yo acompañaba a Óscar, yo me ponía ahí a firmar a mis cosas, mis cómics, pero realmente al que esperaban siempre era Óscar. También porque llevaba los sobaos de aquí de la tierra y entonces, claro, decían, ¿no ha venido Óscar con los sobaos? Empezó con un detalle y luego se convirtió en broma recurrente, pero es verdad que ahora mismo era una figura
importantísima y en cualquier ciudad o en cualquier sitio le pedían consejo o le colaboraba con un montón de actividades distintas y muy variadas, ya digo, en toda España, que ahora ya era el capo. Óscar, sobre todo, ha sido y es un referente. Ha conseguido unificar, unir a un grupo tan dispar de gente de sitios tan sumamente lejanos, que ha consolidado todo en algo pues muy bonito, ¿no? Él ha puesto en marcha muchas iniciativas y ha conseguido meter el tema del cómic en la Feria del Libro y ha conseguido muchas cosas gracias a lo pesado que ha sido. Y ha tocado las teclas que tocaban. Dos luchas que tenía eternas con él siempre eran una, no puedes hacerlo todo, o sea, necesitas gente que lo haga porque si no te va a dar algo, como le dio varias veces, que era como, tío, de repente, es que me duele la espalda, es que no me puedo mover, es que tronco, pues evidentemente porque estás con tu tienda tú solo, llevando el salón de no sé qué, haciendo una feria no sé dónde, los talleres, preocupándote de Quique, o sea, al final tu tiempo es finito. Óscar lo que quería es que la gente se lo pasase muy bien y sobre todo lo que quería es que el cómic fuese lo que todos queremos que sea, que es algo que esté en el nivel que tiene que estar, ¿no? Es el noveno arte, pero que nos reconozcan como un arte, como un medio de comunicación, como cultura en mayúsculas. Cuando yo hablo de Óscar en público muchas veces destaco que su tarea como librero excedía la función mera del librero y hacía lo que se espera hoy en el año 2022 de un librero o de casi de cualquier profesional, que es ir más allá de lo que se presupone que tienes que hacer. Cuando estás en un ámbito cultural como el nuestro, supone eso, una tarea divulgativa, una tarea de sensibilización, temas sociales, que yo creo que todos tenemos a nuestro alcance, realizar temas sociales para ayudar a los colectivos más desfavorecidos, con algo como el cómic que genera tanta ilusión, ¿no? Pues mira, esto es una cosa que él se lo llevó en silencio, pero la planta de oncología infantil en Valdecilla, si tiene una biblioteca es porque Óscar lo puso de su bolsillo, ¿no? Esa es parte de lo que ha perdido la ciudad, porque la gente de a pie, digamos, que no le conocía mucho, no se dará cuenta, pero muchos de los eventos que se hacían y muchas de las cosas que se hacían eran gracias a él, precisamente porque él se esmeró mucho en no ser un simple librero, en ser, sin él querer decirlo, pero él quería ser el catalizador de que la gente conociera nuestro mundo. Y eso traspasa mucho más el que puedas ser, que puedas tener una tienda o... Si no hubiera tenido una tienda habría hecho prácticamente lo mismo, desde otro ámbito, pero él hubiera intentado hacer lo mismo, ayudar a la gente, organizar cosas, que la gente conociera lo que hacíamos. Para él era, su batalla siempre era el que tuviéramos un reconocimiento.
Él estaba muy ligado a... Bueno, estaba muy ligado, de hecho era de los fundadores de La Sectorial, que fue un grupo de trabajo que se creó en pandemia para intentar mejorar aspectos del sector que no funcionan. Entonces se creó un grupo así muy variopinto, de editores, autores, libreros, y en la parte de los libreros pues estaba ahí Óscar en representación del gremio, ¿no? Y el trabajo que hemos hecho con él, la verdad es que fue muy constructivo, porque al final lo que se ha pretendido en La Sectorial es remar todos a una, trabajar por los objetivos que son comunes a todos, que es mejorar el sector, que todos podamos vender más, promocionar más, que los chavales crezcan leyendo cómics, etcétera. Y en eso él era un fiera, porque él ha hecho mucha tarea divulgativa, ¿no? en Cantabria y en otras zonas. Y al final todo lo que él explicaba y todas las experiencias que él había tenido sumaban muchísimo a un proyecto como el de La Sectorial, y ha dejado un pozo muy grande, porque al final la forma de él, tanto de ser como de lo que hacía, es gran parte de los valores que tienen que mover a una asociación como esta, ¿no? Hemos peleado porque La Sectorial se creara, se creó en un tiempo récord realmente, y funcionó, y cada vez está engordando más. Está consiguiendo abarcar a cada vez más sectores, y la verdad es que ha sido en parte gracias a su esfuerzo. Creo que Óscar era muy bueno diciendo, no, mirad, esto es cultura al mismo nivel que un libro, y eso no hace ni de menos al libro ni de más al cómic. Esto tiene entretenimiento, igual que el libro es entretenimiento, y tiene obras maestras. Esto tiene alcance, tiene trabajadores, tiene gente que vive de ello, que requieren especialistas y que no se les está dando la dignidad ni la representación que se les merece. Y yo creo que Óscar, eso es una de las cosas que luchaba, donde incluyo autores, editores, libreros, distribuidores, toda la gente del sector. Para él era algo que merecía más presencia y más relevancia. Y creo que el tiempo le ha dado la razón. Es decir, que es que desde el principio, en cualquier evento y en cualquier movimiento que se hiciera en el mundo del cómic a favor del sector completo, él estaba ahí siempre. A costa de su tiempo, de su dinero y de perder posibilidades de ganar más dinero, pero sabía que la única manera de crecer era unificando a todos los elementos del sector. Ese es el proyecto más importante en el que hemos trabajado, y creo que probablemente sea el proyecto más importante que se ha hecho en el mundo del cómic en este país, a día de hoy. Fue un momento muy importante porque realmente habíamos conseguido que nos hicieran caso. Fue un momento glorioso, y claro, Óscar se fue allí con fiebre, estaba muy malo, y creo que a la semana ingresó en el hospital, pero él estuvo allí haciéndose la foto porque él había sido una persona importante y definitiva en eso, ¿no? Y ahí Óscar pues se apoyó muchísimo, vino aquí, vino al Parlamento, presentó la PNL con nosotros en el Parlamento, en todas las reuniones, se cogía el coche inmediatamente y se presentaba aquí. Es decir, que era una labor, uno de los miembros más activos que teníamos en La Sectorial, por eso le echamos tanto de menos. El empujón de Óscar para generar La Sectorial y así arrastrar a un montón de patas del sector a empezar a trabajar juntos, tiene un impacto y tiene un valor impresionante. Pero creo que la figura de Óscar, que se ve día a día en el entorno donde él empezaba a urdir sus planes, creo que generará muchos más Óscars, fíjate. Y creo que al final si algo podemos dejar al mundo que merezca la pena, no son tanto nuestras iniciativas, sino el ejemplo, porque abre paso a que otro montón de gente pueda hacer lo mismo, ¿no? O sea, entiendo que me da bastante envidia que vosotros, como cántabros, dentro de unos años podréis decir que tenéis muchos más Óscars porque habéis respirado esa inquietud, ¿no? De manera diaria, de manera cotidiana. Los héroes no se hacen en la odisea, se hacen día a día, ¿no? Yo creo que en el punto en el que estamos ahora mismo no estaríamos si no fuese por Óscar, porque era una persona que se movía muchísimo. Es que es una cosa curiosa, es el dejar de atender tu negocio para prestarle más atención al medio, al mundo del cómic. Yo me gusta decir que Óscar es una fuerza de la naturaleza. Es cosas que no pasan habitualmente, que es alguien que toma la iniciativa y su pasión por un medio y por un sector, porque no es exclusivamente por un medio, es por un sector, arrastra a todos. Eso es lo que nos ha dado, nos ha elevado culturalmente en el mundo del cómic
y en la cultura y en las librerías en general. Lo de librero era la excusa que tenía él para estar en el mundo del cómic, era un dinamizador cultural. Era el sentido que tenía de la profesión, no solo como que era un librero detrás de un mostrador, sino que su función abarcaba mucho más. Y él era librero apasionado de los cómics 24 horas, 365 días, estuviera donde estuviera. Él siempre intentaba arañar, no para él, sino para el sector del cómic, para hablar del cómic allá donde estuviera. Porque no es el típico que estaba sentado y te vendía, sino que quería que la gente tuviese la misma ilusión, el mismo sentimiento que él por lo que es el cómic y el mundo este. Porque si no aportas, aparta, que decía él, ¿no? en sus palabras. Porque siempre era para adelante y siempre era para bien. Y siempre tenía otro amigo con el que te llevaba y tenía un amigo de donde comer, tenía un amigo de donde editar, tenía un amigo de donde comprar, tenía un amigo de donde dibujar. Y tú eras otro amigo para otra persona. Y esa red de contactos, ese ímpetu y esa voluntad hacía a Óscar mucho más que un librero, muchísimo más que un librero. Por esto que hablábamos de generar valor cultural, porque un libro contiene muchas más cosas que un PVP. Porque no se limitaba a estar detrás del mostrador, que lo estaba, y enseñarte todo lo que tenía, que lo hacía, y aconsejarte en las cosas que ibas buscando y tú no sabías que necesitabas y él te las conseguía. Por eso y por 50 cosas más. Porque hacía mucho más que simplemente venderte cómics o libros. Te daba la bienvenida, te introducía, te presentaba un montón de cosas, un montón de opciones, te permitía pasar a su casa, encendía la chimenea, te daba un cafetito, te permitía sentarte para disfrutar de muchas más cosas que simplemente leerte algo que podía gustarte más o menos, que si te lo daba él probablemente te iba a gustar. Y por eso era más como un librero, porque lo que hacía en Nexus y más allá de Nexus iba mucho más allá de una simple transacción comercial. Da igual lo que te pasara, que él estaba allí siempre, para lo bueno y para lo malo. Entonces, es que se hacía querer, enseguida trasciende más allá de la propia relación. Le apasionaba este mundo y lo vivía con mucha intensidad y entonces era su vida. Tenía un montón de ideas, tenía muchos contactos, y entonces él buscaba la forma de canalizar todas esas ideas y sobre todo yo creo que en realidad lo que Óscar era, o sea, tenía la tribuna de la librería, pero era un animador cultural nato, o sea, tenía dotes para eso. Porque no pasaba desapercibido, entonces era mucho más que su profesión, era mucho más que su empresa, era mucho más que su persona, era un hombre que se hacía notar en todos los aspectos. Que se pregunten por qué a Óscar todos le apreciábamos tanto, es que era un librero. Le gustaba muchísimo, pues eso, bueno, su profesión, le gustaba muchísimo irse a las ferias y pasearse por todos los stands y saludar a todo el mundo. Claro que le gustaba. Entonces, pues estuvo haciendo eso hasta el último día. Porque era eso que decíamos, bondad, generosidad,
fidelidad, o sea, tenía todo eso que tú quieres siempre en el compañero del camino. Pero Óscar era mucho más que un librero, porque es algo tan sencillo de decir, y algunos que no lo entienden, porque simplemente Óscar era Óscar, no era él. Creo que la semilla que deja nos convierte a todos cada día en mejores. O sea que yo sí que creo que aunque el listón esté muy alto, aparecerán muchos Óscars. Seguramente no como Óscar, pero estaría bueno. Eso sí, eso es imposible. Pero creo que esa semilla y ese que se convierta en un acto natural, el echarle una mano a alguien que está haciendo algo, creo que ese es un pozo que os ha dejado que tiene un valor de la hostia. Ha aportado un dinamismo y una manera de hacer como librero y como dinamizador cultural en su zona que debería ser copiado en el resto de España. Me considero su amiga y le consideraba mi amigo, y cuando además, pues por los trabajos o por el mío, pues puedes crear pues alguna polémica, alguien que te defienda siempre, incluso salvando las diferencias o las ideas, pero alguien que te defienda siempre es alguien que merece la pena. Entonces estábamos en el proyecto de la amistad, de compartir buenos momentos. Todo lo que culturalmente podía arrimar a su órbita, él lo explotaba, ¿no? O sea, era algo que intentaba hacer esas conexiones que antes decíamos, que lo hacía con las personas, lo hacía también con distintos ámbitos de la cultura y de la creación. Amaba a sus amigos y amaba los cómics y irradiaba esa calidez en todo, absolutamente todo lo que hacía, tanto en su trabajo como en sus relaciones personales. Y se mezclaba todo. Para él no era un sector cultural, era una casa, y como tal lo trataba, y como tal trataba a todos los que intentaba atraer a ella, y como tal trataba a todos los que estábamos dentro de ella con él. Ha aportado demasiadas cosas que me parece que vamos a ir descubriendo que echamos en falta a medida que pasa el tiempo. Yo creo que si todos los profesionales trabajaran así, pues todas las profesiones, todos los sectores, especialmente el del cómic, serían mejor, ¿no? Y eso es algo que hay que agradecerle. Fue muy buena persona y creo que nos ha aportado a todos mucho y lo echaremos muchísimo de menos. Yo creo que ha hecho mucho por el cómic, por la ficción, por la cultura y bueno, pues ahí está y me parece bien que se hagan estos homenajes de todo tipo para reivindicar su figura y el proyecto, ¿no? No había otro como Óscar, no he conocido gente así con esa capacidad de trabajo, tan entusiasmada y tan loca por lo que hacía, así que se le va a echar de menos. Yo tengo que mantener lo que él estaba haciendo hasta ahora, pero sí, yo creo que el amor por el mundo del cómic, yo creo que es algo que deberíamos de mantener y de intentar potenciar como hacía él. Ese contenido, ese amor incondicional que nos ha regalado, siempre está ahí, ¿no? Y está más presente que nunca.